¿Están? Espero que muy bien. Vamos a hacer ahora el ejercicio 5 de la guía 9 de integrales. Acá la idea es que tenemos que encontrar una función f cuyo dominio va desde 0 hasta más infinito, ¿sí? Derivable que satisfaga la ecuación integral que ustedes ven en pantalla. Entonces, acá la idea ya no es encontrar ni polinomio de Taylor ni nada, sino encontrar cuál es esa función f que nosotros vemos en este caso, ¿sí? Y acá la idea parece bastante simple, o sea, a principio porque uno dice, bueno, una de las opciones que podría hacer es que como la función está implícita, se podría definir. El tema es que nosotros acá la trampa que tenemos es que tenemos la función y después definir otra función, la misma f, ¿sí? Con esa integral fea que tenemos ahí. Y lo único que se nos podría ocurrir, dado el marco teórico que tenemos, entre otras cosas, ¿no? Sería poder aplicar el teorema fundamental del cálculo para sacar esa integral que es molesta, que no nos sirve ahí. Entonces, eso por un lado. Entonces, para aplicar el teorema fundamental de cálculo, sí lo que tenemos que hacer nosotros es derivar ambos lados de la ecuación y tratar de ver cómo se puede aplicar ese teorema. Entonces, lo que voy a hacer ahora es derivo respecto de x ambos lados de la integral. ¿Sí? Después tenemos que recordar que este valor, que f en 1 vale 1/2, si esto recordémoslo para más adelante, ¿sí? Entonces ahora hacemos la derivada. Entonces fíjense, para hacer la derivada, y en este caso aplicamos la regla de derivación, para este término va a ser la primera derivada, que es 1 más 0, que va a ser 1, por la segunda sin derivar, que es f de x, ¿sí? Esto es igual, más, y ahora hacemos la primera sin derivar, que es x más 3, por la segunda derivada, que es f' de x. Y del otro lado nos va a quedar, acá tenemos la regla de las sumas, o sea, va a ser la derivada de x al cubo, que va a quedar como 3 por x al cuadrado, más la derivada de 1, que va a quedar 0, y luego la derivada respecto de x de toda esta integral desde 1 hasta x de f en t diferencial t. ¿Ok? Entonces vamos a tomarnos un tiempo para hacer esta integral por separado, ¿sí? Vamos a llamarle estrellita acá, ¿sí? Vamos a hacer esta integral. Esta integral sí la vamos a tener que hacer aplicando el teorema fundamental del cálculo, ¿sí? La integral va a estar entre 1 y x de f de t diferencial de t, o sea que en este caso esto va a ser, ¿sí? F compuesta en x, que es el primer integral de integración, por la derivada de x, que es 1, ¿sí? Menos f compuesta en 1 por la derivada en 1, que es 0. ¿Sí? En este caso, esto es S0 y esto nos va a quedar como f en x directamente. ¿Sí? Eso por las dudas. Entonces, por un lado nos va a quedar como f en x, ¿sí? Lo volvemos a reemplazar acá y esto nos va a quedar f en x más x más 3 por f' de x. Esto es igual a 3x al cuadrado más f de x. ¿Sí? Este aquí que f de x se está sumando de los dos lados, con lo cual si yo resto f de x de los dos lados, acá esto se nos va a anular, ¿sí? F de x y f de x se va. Y vamos a tener ahora sí la ecuación como x más 3 por f' de x, ¿sí? Esto es igual a 3x al cuadrado, con lo cual acá sí se da fantástico como para poder derivar y tratar de, como para poder integrar, perdón, y tratar de encontrar la función. Entonces, en este caso, ¿sí? Vamos a tener, fíjense, esto sería x más 3 por f', es lo mismo que decir df sobre dx, con esto lo cual nos va a quedar como 3x al cuadrado. Lo que voy a hacer en este caso es pasar todas las x de un solo lado, ¿sí? Con lo cual esta función nos va a quedar como df es igual a 3x al cuadrado sobre x más 3, todo esto por diferencial de x, y ahora lo que voy a hacer es integrar ambas funciones para poder obtener cuál es la función f que estamos buscando, ¿sí? Entonces, en este sentido, ¿sí? Vamos a tener lo siguiente, fíjense. Vamos a tener que f va a ser la integral de diferencial de f, que es la integral de 3x al cuadrado sobre x más 3 diferencial de x. ¿Sí? Esta integral se hace, hay varias maneras de poder hacerla. Yo lo que voy a hacer acá es poner el resultado directamente por el hecho de que en este caso la integral se puede hacer, digamos, primero con sustitución, con partes, hay unas maneras más, pero para ir directamente al grano, digamos, del problema, ¿sí? O cómo es el resultado del problema. Entonces, en este caso, el resultado de esta integral nos va a quedar como 3 medios, ¿sí? De x al cuadrado menos 6x más 18 logaritmo natural de x más 3, ¿sí?
menos 27, todo esto sumado con la constante c. Entonces, dado que esto es lo que nos queda de función, ahora la idea es tratar de probar, ¿sí?, que el valor de f en 1 va a valer 1/2. Y la idea para hacerlo es que, o sea, nosotros vamos a, el paso siguiente es resolver esta ecuación, o sea, reemplazar por el 1, ¿sí?, y después despejar cuál es el valor que nos va a dar 1/2 en estos casos, ¿sí? Entonces, reemplazamos f en 1, ¿sí? F en 1 que nos va a quedar, fíjense, 3/2 por 1 al cuadrado menos 6 por 1, ¿sí?, más 18 por logaritmo natural de 1 más 3, que es logaritmo natural de 4, ¿sí?, menos 27. Todo esto cierro paréntesis, más la constante, todo esto nos iba a quedar 1/2. Entonces, en este caso, fíjense, en este caso esto nos va a quedar como 1 menos 6, que es 1 menos 6, que es menos 5, después menos 5 menos 27, que nos iba a quedar como menos 32, ¿sí? Luego, de ese menos 32, tenemos el 18, o sea que esto nos va a quedar 3/2 por menos 32, ¿sí?, más 3/2 por 18 por logaritmo natural de 4, más la constante c, esto es igual a 1/2, ¿sí? Puedo sacar los 1/2 de todos los lados, en estos casos, ¿sí? O sea, los puedo directamente sacar, ¿sí? O sea, aparte acá la constante es, ya les digo, es algo simbólico, bueno, por lo menos en este caso me va a quedar 2 veces la constante o lo que sea, ¿sí? Pero bueno, en este caso, cuando nosotros despejamos la constante, nos va a quedar como 1/2, ¿sí?, más 48, ¿sí?, menos 27 logaritmo natural de 4, ¿sí? Esta sería la idea de cómo va quedando el resultado, ¿sí? Entonces, fíjense, esta queda la constante. Vamos a chequear ahora que efectivamente qué es lo que pasa en x igual a 1 con lo que nosotros teníamos de resultado. Fíjense que nosotros, ¿sí?, la función nos había quedado como x más 3 por f en x, esto nos iba a quedar como x al cubo más 1 más la integral de 1 de x f de t diferencial de t. Cuando yo reemplace por 1, esto me va a quedar 1 más 3 por f en 1, que esto es igual a 1 al cubo más 1 más la integral de 1 en 1 de f de t diferencial de t. Esto hace que esta integral se haga 0, ¿sí?, y en este caso esto va a ser 4 por la imagen en 1, que esto va a ser en este caso 2, ¿sí?, por este 1 más 1, con lo cual la imagen en 1 va a quedar efectivamente 1/2. Así que en este caso sacamos la constante por formalidad, pero en definitiva sacamos cuánto vale para cada uno de los casos, ¿sí? En realidad nosotros sacamos para que la constante valga en ese sentido, pero por lo menos en la ecuación cualquier valor podría funcionar, salvo, excepto para lo que nosotros encontramos. Así que bueno, eso es todo, espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video y por favor suscríbanse a mi canal para ver más trabajos como este. Muchas gracias.